Hola, buen día nuevamente. Este es el tercer este es el tercer video sobre contratos en donde veremos aquellos que hacen referencia a las prestaciones intelectuales, también conocidos como contratos de licenciamiento. Estos contratos son muy importantes en materia cultural, científica y económica porque dan permiso o transfieren nuevos métodos, nuevas formas de desarrollar alguna inventiva, de algún registro que esté como patente o algo nuevo, algún desarrollo tecnológico. Es a través de los contratos de licenciamiento en donde las personas que desarrollaron y que trabajaron para crear estos nuevos métodos, estos inventos, estos software, llevan a cabo un proceso para poder obtener mayor número de ingresos, y esto beneficia mucho en la economía a través de lo que se conoce como regalías. ¿Por qué? Porque aquellos que trabajan para desarrollar, para crear, para inventar, no solamente se benefician ellos, sino que también benefician a su país a través de los ingresos, del pago de impuestos, benefician a la comunidad porque contratan trabajadores, tienen personas a las cuales ellos compran, adicionalmente a los trabajadores, aquellos a los que compran y venden, también hacen que se mueva la economía. Por lo que los contratos de licenciamiento son muy importantes. Ahora, el éxito también depende que los licenciatarios determinen claramente cuánto es el valor del bien que están dando en licenciamiento. Y, por ejemplo, poder determinar el valor de un invento que sea patentado, de un software, es un proceso que requiere yo recomendaría que si se desconoce el precio del bien que se ha registrado, se puede recurrir siempre a un profesional, a un valuador, para que determine a cuánto asciende el monto del bien, porque pues es un bien inmaterial. Regularmente puede ser una marca, puede ser un desarrollo tecnológico, un software, un proceso nuevo que se ha creado, y todo ello se otorga a través de los contratos de licencias. Entonces, bueno, ¿cómo podríamos definir una licencia? ¿Qué es un contrato de licencia? Bueno, es un acuerdo entre el titular de un derecho de propiedad intelectual, que se denomina licenciante, y otra persona que recibe la autorización de utilizar el bien o servicio motivo de los derechos, que es el licenciatario, a cambio de un pago convenido de antemano, que también es reconocido como una regalía. Las licencias existen de tres tipos. Pueden ser aquellas que se otorgan para explotación de patentes. Las licencias que se otorgan para la explotación de patentes están reguladas por la Ley de Propiedad Industrial en nuestro país, en México, en los artículos 62 al 77, y deben constar en un registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, también conocido como el INPI. Luego, el segundo tipo de contrato de licenciamiento es aquel que se otorga sobre las marcas y las franquicias. Este tipo de contratos se encuentran regulados en los artículos 136 al 150 de la Ley de Propiedad Industrial. Y finalmente, el tercer tipo de licencia, que es el que más nos interesa en nuestra clase, es aquel que se otorga por motivo de derechos de autor a los creadores de los software, y está regulado por la Ley Federal del Derecho de Autor en los artículos 101 al 114,
así como en el 104 y 105. Ok. Habíamos hablado anteriormente que la ley del derecho de autor es aquella que regula a los desarrolladores de software y a los de las bases de datos. Las bases de datos también pueden ser sujetas a un registro y a un reconocimiento para poder llevar a cabo un proceso de cobro de regalías. Y mientras que las marcas y las patentes están reguladas por la ley federal, por la ley del Instituto de la Propiedad Industrial, ley de la propiedad industrial, se me fue. Las marcas y patentes están reguladas por la ley de la propiedad industrial, mientras que las bases de datos y los software están reguladas por la ley federal del derecho de autor. Estas dos leyes que acabo de mencionar, si no entienden muy bien de la propiedad intelectual, yo les recomendaría que regresaran a mis videos tanto de propiedad industrial como de derecho de autor, y ahí explico cómo se regulan estas dos legislaciones o estos dos elementos, patentes y marcas, y software y bases de datos. Ok, bueno. Entonces, adicionalmente cabe mencionar que las licencias, las que acabamos de mencionar, por ley estamos obligados a registrar esas licencias ante las instituciones correspondientes, que pueden ser el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o en el en el INDAUTOR, Instituto Nacional del Derecho de Autor. Pero no todos los contratos de licenciamiento pueden ser sujetos del registro ante esas instituciones. ¿Por qué no? Bueno, miren, vamos a hacer un poco de historia. Recordarán también que en otro video ya hablamos acerca de que al inicio del Internet, los científicos, académicos y todas las personas que se iban integrando poco a poco a la red que había surgido en las universidades, entregaban los productos de su investigación para nuevos desarrollos. Es decir, de manera desinteresada, hacían descubrimientos, inventos, y adicionalmente a publicarlos en revistas científicas, también los incluían, los subían en la red para que fueran del conocimiento público de otros investigadores y redundaran en beneficio de la sociedad, y también ellos a su vez impulsaran la creación de nuevos desarrollos, ¿no? Con la transmisión de ese conocimiento influían en otros para que a su vez también desarrollaran nuevas cosas. Ok. Habíamos hablado que esa fue el nacimiento de la red, que nació libre, nació con el interés de compartir el conocimiento sin regulación, porque eso es básicamente el porqué de la existencia del Internet, que no tenía que estar regulado, tenías que compartir el conocimiento y que esto generara en beneficio de la humanidad pues todo un círculo virtuoso. Ok, así nació, pero como sabemos, poco a poco se fue desvirtuando ese origen o ese nacimiento, y hubo personas que empezaron a hacer mal uso de la información que se encontraba en la red. ¿Y qué pasó? Bueno, que empezaron a copiar artículos científicos y a ponerle su nombre, o a copiar textos íntegros y pues no darle el reconocimiento al autor, generar ingresos y no pasarle a las personas que hicieron la investigación una parte proporcional a su aportación. Es decir, empezaron a existir conductas pues contrarias al propósito de la red, del Internet. Entonces, ¿en qué acabó ese problema? Bueno, pues en que naturalmente, obviamente, los autores, los investigadores, los científicos se empezaron a molestar de que otros estaban haciendo uso de sus trabajos sin darles el crédito,
y empezaron a buscar la manera de cómo poder banear o prohibir sus artículos sin que fueran debidamente citados. Esto dio lugar a que existieran nuevos tipos de licencias, distintas de las que hemos hablado. Estas licencias de las que les acabo de hablar, esas sí estamos obligados por ley a darles un protocolo, un procedimiento conforme a la ley, ¿no? Estamos obligados a hacerlas por escrito, a registrarlas ante la institución correspondiente, a dar los datos, bueno, no sé, o sea, es todo un procedimiento escrito, ¿no? Pero hay otro tipo de conocimiento que, debido a su naturaleza, es muy complicado que se pueda asistir al INDAUTOR o que se pueda ir al INPI o a la OMPI para estar utilizando esa información. Es como hablábamos al principio de los contratos. Si no lo han visto ese video, se los recomiendo, regresen a él. Hablábamos que hay convenios y hay contratos. Algunos contratos por ley deben revestir una forma, es decir, que deben hacerse por escrito y deben inscribirse en el registro público de la propiedad, por ejemplo, ¿no? En el caso de los inmuebles. Pero como todos los días hacemos constantes contratos, sería imposible estar haciendo todos los convenios y todos los contratos que hacemos día a día por escrito. Entonces, basta con que las partes estén de acuerdo y ofrezcan un pago a cambio o una forma de retribución, ¿no? Para que se perfeccione ese tipo de contrato. Ok, lo mismo ocurre en este tipo de licencias. Debido a que son materiales que se utilizan muy frecuentemente, sobre todo en la red, en materia científica, derecho de autor, culturalmente, pues los autores no van a estar pidiendo que todas las personas que lo citan en un artículo pues, que publicó en una revista científica, en algo cultural, que todo el tiempo estén yendo a registrarlos al INDAUTOR. Sería imposible, eso no puede ser. Entonces, lo que han hecho los desarrolladores de software para obligar a las personas a no hacer mal uso de esos materiales es crear otro tipo de licencias, que son las que se denominan shrink wrap, que son aquellas, ahorita les voy a explicar cómo son las shrink wrap y las clip wrap. Ok, ¿de dónde deriva esto? Ok, las licencias shrink wrap son aquellas en donde un documento físico, ya podríamos hablar de hardware, tal vez un DVD, necesita ser algo que exista físicamente, tiene un empaque o una envoltura que en el momento en que tú lo abres, estás aceptando los términos y condiciones del creador de ese software o de ese hardware o de ese documento, ¿sí? Licencia shrink wrap, les voy a poner lo que escribí aquí. El término hace referencia a una licencia de uso sin firmar que estipula la aceptación por parte del usuario de los términos del contrato. Una vez que ha sido abierto el empaque o cualquier mecanismo que se emplee por el licenciatario para este fin. Es decir, podríamos hablar tal vez de un video o de unos juegos que vienen en un DVD, que cuando tú lo abres o giras para manipularlo, tú rompes una cinta que hace las veces de licencia, en la cual, una vez abierto, acepta los términos y condiciones del autor. Las empresas dedicadas a la informática prefieren otorgar discúlpenlo.
prefieren otorgar esas licencias de uso en lugar de elaborar un contrato de compra-venta donde una de las partes tenga que firmar y aceptar las condiciones. Es más fácil hacer, en el caso del hardware, en el caso de los DVDs, de cualquier elemento que se encuentre físicamente, que tú simplemente con quitarle el empaque con el que viene, aceptes los términos y condiciones que te ofertó o que te propuso el autor de ese software. Y luego también estamos hablando de aquellas licencias denominadas click wrap, que son las que hacen referencia a los softwares que seguramente todos hemos aceptado alguna vez o que todos hemos firmado de manera explícita y no nos hemos dado cuenta, que son aquellas en las que se establece que mediante un mensaje de texto que viene en un programa de computadora, tú haces clic y aceptas los términos y condiciones para poder ya sea introducirte en una página, consultar un artículo científico, adquirir un bien, bajar un software, no sé, lo que sea. Ese tipo de licencias son denominadas click wrap, porque tú haces un clic para aceptar los términos y condiciones que te ofrece el desarrollador de ese software. ¿Qué más? Debido a que los medios de protección son insuficientes, es que los autores, los desarrolladores, los creadores de los software han optado por hacer este tipo de mecanismos para que las personas que consultan sus páginas, que hacen uso de su información, de sus artículos, bueno, sepan que deberán llevar a cabo ciertas conductas que están establecidas previamente por el autor. Bueno, entonces hasta aquí espero que haya quedado claro cuáles son las licencias. Hay de dos tipos, aquellas que se tienen que suscribir mediante un contrato e inscribir en una institución pública, y también aquellas que no es necesario, solamente basta con abrir un empaque o con hacer un clic para poder hacer uso de esa licencia. Y hasta aquí termina el video. Muchas gracias. Este es el tercer video de 3. Con este finalizamos los contratos informáticos.